Amén. Muchas gracias, hermana Elba. Perdón. Saludo a todos mis hermanos en el nombre del Señor. Qué bueno es poder reunirnos, qué bueno, cierto, es poder reencontrarnos. Bien, como decía mi hermana Elba al comienzo, de manera especial, por así decirlo, en esta tarde nos ha correspondido a nosotras como Unión Femenina llevar adelante este servicio. Así que por eso me tienen acá también. Por eso mi hermana Elba coordinando, mi hermana Gladys y mi hermana Ruth llevándonos en oración, mi hermana Carmen con mi hermana Cecilia a cargo de la lectura bíblica. Parte solamente algunas, ¿cierto?, de las muchas hermanas que componen este grupo. Y bien, queremos compartir junto a toda la iglesia, junto a quienes han de escucharnos la palabra de Dios en esta tarde. ¿Saben? Y quiero comenzar contándoles algo mientras me preparaba y buscaba información acerca de lo que el Señor me dio para compartirles en esta tarde. Miren, quiero contarles un dato curioso que encontré. Se dice, unos estudios por ahí, ¿cierto?, de que la persona adulta en un día puede llegar a tomar 35.000 decisiones. En un día, una persona adulta puede llegar a tomar 35.000 decisiones. Se ve como, yo veo algunos rostros, ¿no? Se ve como muchísimo. Yo no sé qué tan cercano o qué tan alejado de la realidad puedan estar estas cifras, pero si nos ponemos a pensar, yo creo que tan lejos no está. Porque hablamos de aquellas decisiones simples y cotidianas que tomamos todo el día y a cada momento. Sin darnos cuenta, tomamos la decisión en las mañanas, por ejemplo, si nos levantamos o no. Partimos ya el día tomando la decisión. O si decimos, o si vemos el despertador y decimos, hay 5 minutitos más, ya es otra decisión que estamos tomando. Así que imaginen, todo el día estamos tomando un sinnúmero de decisiones. Pero ¿saben qué dicen estos estudios también? Que de estas 35.000 decisiones diarias, se dice que solamente el 1% es tomada a conciencia. El 1%, o sea, 35.000, estaríamos hablando, ¿cierto?, de 350 decisiones al día que tomamos realmente sabiendo lo que estamos haciendo. Y algo de eso, ¿cierto?, vamos a hablar en esta tarde. Si me permiten, vamos a orar para acercarnos, ¿cierto?, con humildad delante del Señor. Padre Celestial, gracias te damos por poder acercarnos a ti. En esta hora, Señor, queremos disponer nuestra vida entera. Queremos disponer nuestro corazón, Señor, para escuchar tu voz. Que tanto bien nos hace, Señor. Y que tanto necesitamos, tanto necesita el hombre y la mujer, los niños, los jóvenes, escuchar tu voz. Por eso, Señor, ahora nosotros queremos guardar silencio y queremos escuchar tu palabra y lo que tú nos traes preparado. Úsame a mí, Señor. Unge mis labios, sea tu Santo Espíritu obrando, Señor, en esta tarde para todos nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, les voy a invitar a que me acompañen en sus Biblias, por favor, vayamos al libro de Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 25. Vamos a leer, vamos a recordar un relato, un suceso que tiene como protagonista un matrimonio, pero que también entra en acción un tercer personaje que es David. Así que si ya lo tienen, repito otra vez, Primera de Samuel, capítulo 25. Ustedes pueden continuar la lectura ahí. Voy a leer desde el versículo 10 en adelante, 25, 10. Dice así. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado
David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres, ciñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo, he aquí, David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros, y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muros fueron para nosotros de día y de noche, todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos. Y dijo a sus criados, id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido, Nabal. Y montando un asno, descendió por una parte secreta del monte, y he aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella les salió al encuentro. Me salto al versículo 23 y sigue así. Cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado a ti en tus días. Me salto al 32. Y dijo David a Abigail, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Porque vive Jehová, Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal. Que si no te hubieras dado prisa en venir en mi encuentro, de aquí a mañana yo no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Quisiera recordarles también de que este suceso se desarrolla cuando David, algunos de ustedes recordarán, David anda huyendo del rey Saúl. A esta altura de la historia, el rey Saúl ha albergado en su corazón eh, celos y envidias contra David, principalmente por 2 razones. Una, cierto, porque David se había vuelto un hombre importante para Israel. Era un hombre ya de guerra, un hombre que salía a las batallas. Algunos de ustedes recordarán, ¿cierto?, lo que ocurría cuando volvían de las batallas, ¿cierto? Y entraban al pueblo, ¿recuerdan ustedes cómo la gente salía a recibirles, ¿cierto? A aplaudirles, a darle las gracias por los que habían hecho. Y ahí la gente gritaba, ¿cierto? Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10.000. Entonces estas cosas obviamente en Saúl comenzaron a generar celos.
Y si a esto le sumamos que Saúl sabía de que el reinado Dios lo iba a quitar de su mano y se lo iba a dar a David. Estas eran las dos principales razones, ¿cierto?, por las cuales Saúl va a intentar y está intentando a esta altura de la historia matar a David. Es por esta razón que David se encuentra huyendo en el desierto y lo vamos a ver escondido en cuevas. A esta altura de la historia ya se le han unido más gente, ya no está solo. Y es en esta situación que él huyendo, escondiéndose del rey Saúl, que llega a cerca, ¿cierto?, de la casa de este hombre y manda a alguna de su gente, ¿cierto?, a pedir alimento. Y llegan a la casa, ¿cierto?, de este matrimonio. Y aquí vamos a ver, ¿cierto?, la respuesta. Y la verdad que el relato es muy detallado, es muy específico y nos cuenta con detalles cuál fue la reacción de Nabal. Y como bien dice Abigail, su propia mujer, Nabal hace gala de su nombre. Su nombre significa insensato. Y es así como lo vamos a ver actuar. Decide, como un buen chileno podríamos decir, decide darle con la puerta por la cara a los hombres de David. Con la puerta, ¿cierto?, por la nariz. Cuando uno de los siervos va donde Abigail usa la palabra, y aquí en la versión Reina Valera dice que el amo ha saherido a David. En la Reina Valera usa esa palabra. Y saherido significa menosprecio, significa humillación, significa ofensa. Eso ha hecho Nabal para con David y sus hombres. Su respuesta fue de menosprecio. Nabal sabía quién era David. Todo el territorio cercano a Israel sabía quién era David. David era un hombre conocido, era un hombre de guerra. Y Nabal sabía quién era él. Por un lado, Nabal sabía quién era David, que era un hombre importante. Y por otro lado, Nabal era un hombre rico. Él no tenía ningún problema en haber dado algunos de sus bienes, algunos de sus alimentos, ¿cierto?, a David y sus hombres. Pero aquí lo vemos, ¿cierto?, en el versículo 11, si gustan ustedes lo pueden repasar, y mientras yo lo leía recordaba, ¿cierto?, una de las parábolas que nuestro Señor Jesús nos cuenta, y que precisamente en nuestros estudios bíblicos de los días jueves, hace algunas semanas atrás lo vimos. Y este pasaje me llegaba a recordar esta parábola también del rico insensato. ¿Se acuerdan de ese rico que quiere construir, derribar sus graneros para hacer unos más grandes? Y este rico insensato ahí en la parábola dice, mi pan, mi agua, ¿cierto? Mis bienes, mis frutos. Y es lo mismo que escuchamos decir de Nabal acá. Él dice en el versículo 11, ¿habré yo de darle a David mi pan, mi agua? ¿Acaso mis esquiladores son de él? No, son míos. La decisión. Nabal tomó la decisión. Tomó la decisión de no darle nada a David ni a sus hombres. Se los dice a los hombres vuelven donde David y le informan a su señor cuál ha sido la respuesta de Nabal. ¿Y cuál es la respuesta de David? Dice que de inmediato se ciñó su espada. Podemos imaginarnos a él como hombre de guerra. Se puso de pie prontamente, agarró, ¿cierto?, su cinturón que tiene ahí el espacio y con su espada y levantó a sus hombres y le dijo, no, nosotros tenemos que hacer algo. Este hombre me ha ofendido y yo voy ahora a cobrar venganza. Vemos la decisión de Nabal. Un hombre insensato
que pudiendo haber ayudado a David y a los hombres, él decide no hacerlo. Pero es aquí donde entra también en acción la esposa, Abigail. Y es en el versículo 14 donde se nos dice, ella no está al tanto de lo que está sucediendo, pero hay un criado que se para y va prontamente donde su ama y le dice, tú tienes que hacer algo. Y vemos, y el relato así nos cuenta, ¿no? Abigail de inmediato, ella decide hacer algo. Ella no se va a quedar sin hacer nada. Es su vida la que está en juego. No se nos dice si tenían hijos o no, pero es su vida, es la vida de sus criados, es la vida de su familia, la vida de su mismo esposo. Está en peligro. Y ella decide hacer algo. En el versículo 3 del mismo capítulo, que yo no lo leí, pero se nos describe a Abigail como una mujer de buen entendimiento. Otras versiones de las escrituras nos dicen, la traducen como una mujer inteligente y como una mujer sensata también. Ella toma otra decisión. Pero, ¿saben? Y aquí está lo interesante también, mis hermanos. Ella toma la decisión de hacer algo. Ella no se va a quedar sin hacer nada. Pero esta decisión la va a llevar a tomar distintas acciones precisas, diferentes acciones muy puntuales. Y se nos dice, ¿cierto?, de que ella, en primer lugar, y lo dice el versículo 18, se nos dice que ella va a reunir una cantidad importante de alimentos. Manda a su gente y dice, júntenme esto, esto, esto y esto. Después se nos dice de que envía, ¿cierto?, como una comitiva delante de ella. Va a mandar a un grupo de hombres para que se le adelanten en el viaje. En tercer lugar, se nos dice que ella no le contó nada a su esposo. Y aquí recordemos qué significa Nabal otra vez, su nombre, insensato. Y aquí un paréntesis, no podemos imaginarnos lo que esto podría haber ocasionado, entendiendo cómo eran esos tiempos, cuando el hombre era el que mandaba. Lo que podía haber significado para ella haber desobedecido la voz de su esposo. Pero ella por esa razón seguramente decide hacer esto en secreto y no se lo revela a su esposo. Después dice, ella misma, ¿cierto?, emprendió el viaje para ir en busca de David. Y se nos da otro detalle que podría sonar como un detalle, pero también vemos ahí el poder de decisión y la inteligencia tal vez de esta mujer. Se nos dice que ella tomó otro camino. No sabemos por qué. A lo mejor era por un tema de seguridad, como mujer, tomar un camino más seguro. A lo mejor era para cortar camino, ¿no?, y llegar más rápido. No lo sabemos. Pero yo no creo que haya sido por el azar. Abigail también tomó esta decisión de tomar otro camino para ir en dirección donde David. Después la vemos. Posterior a esto, se encuentra frente a frente a David. Recordemos que David ha salido con su gente, con su espada preparada para ir a tomar venganza de Nabal y de toda su gente. Y se encuentra frente a frente a Abigail con David. ¿Y qué hace ella? Era la esposa de un hombre importante, era la esposa de un hombre rico, dueño de tierras y dueño de muchos animales. Pero ella no tiene empacho en postrarse, en tirarse a tierra, bajar su rostro, ¿cierto?, y tirarse a los pies de David. ¿Y saben qué es lo otro que hace? Asumió como suya la falta de su marido. Dice, sobre mí sea el pecado. Ella asume como propia la falta de su esposo. Y es ahí, ¿cierto?, donde le pide permiso a David para poder hablarle
Y es ahí, ¿cierto?, donde ella le ruega ser perdonada, ella y su casa. Ante un mismo suceso, mis hermanos, y para quienes nos escuchan también, amigos, amigas, ante un mismo suceso, vemos dos decisiones completamente opuestas. Decisiones. Una que tomó Nabal y otra que tomó Abigail, su esposa. Todos nosotros, todo el día, en toda nuestra vida, estamos tomando decisiones. Y como les decía en el comienzo, algunas son muy fáciles, ¿no? Algunas son triviales, algunas no tienen mayor importancia o relevancia, por eso algunas las hacemos ni siquiera pensándolo. Yo decido tomarme un vaso de agua y lo hago porque tengo sed. Y no tengo que razonar eso antes. Lo hago simplemente. Pero sin duda, hay muchas veces en que tomar decisiones se vuelve difícil. Hay muchas veces en que tomar decisiones ha de requerir un tiempo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién nos va a ayudar? ¿A quién vamos a recurrir cuando son cosas que tal vez se escapan de nosotros? Y eso es lo que yo quiero que juntos podamos reflexionar en esta tarde. Yo quiero compartir con ustedes algunos versículos de las Escrituras. Solamente le voy a dar lectura. Yo no quiero que los busquen, quiero que por favor solamente escuchen. Voy a leerlo lo más pausadamente posible. Y de manera muy sencilla vamos a reflexionar en ellos. Y de manera muy breve también. El Salmo 25, en algunos de sus versículos dice así: muéstrame la senda correcta, oh Señor, señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi confianza. Guía a los humildes para que hagan lo correcto. Les enseña su camino. Lo primero, mis hermanos y hermanas, que debemos hacer es buscar la voluntad de Dios. Esa es la base para nuestra toma de decisiones. Buscar la voluntad de Dios. Por eso el salmista lo revela y lo expresa de forma tan categórica. Muéstrame la senda correcta. El pedir la voluntad de Dios en cosas importantes, en todo en realidad. Iba a decir lo importante, pero no en todo. Buscar la voluntad de Dios. Señálame el camino que debo seguir. Guíame. Es reconocer de que yo solo no puedo. Es reconocer que Dios es Dios y que Él es el único que puede guiarme verdaderamente. Más cierto cuando estamos frente a una decisión y se nos abren tantos caminos y se nos abren tantas puertas. ¿Cuál tomar? Lo primero es buscar la voluntad de Dios. Romanos 8:28 dice un versículo muy conocido también. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Otra verdad que debemos tener profundamente arraigado en nuestro corazón al momento de tomar una decisión, saberlo con total certeza de que Dios quiere lo mejor para nosotros. Si hay alguien que por sobre todas las cosas desea, mi hermano, que a ti y a mí nos vaya bien en esta vida, y permítanme usar este concepto de
vaya bien. Es Dios. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Versículos importantes, hermanos, que debemos recordar y debemos atesorarlo y debemos grabarlo en nuestra mente y en nuestro corazón al momento de tomar decisiones. Otro versículo también que es muy importante, a mí me gusta mucho, que está en Hebreos 11, 24 y 26, donde se nos da el listado de los héroes de la fe que le llamamos nosotros. Dice, por la fe Moisés, cuando llegó a ser grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió más bien recibir maltrato junto con el pueblo de Dios que gozar por un tiempo de los placeres del pecado. Él consideró el oprobio por Cristo como riquezas superiores a los tesoros de los egipcios, porque fijaba la mirada en el galardón. Mis hermanos, toda decisión, escúchame bien, toda decisión para nosotros como hijos de Dios debe ser en base a metas espirituales. Algo nos decía el domingo pasado nuestra hermana Claudia, nuestra misionera Claudia González. Alguno de ustedes recordará cuando decía de que no existe la vida secular y la vida cristiana en nosotros. Nosotros somos hijos de Dios y nada más. Nuestra vida no está separada en lo secular y en lo espiritual. Nuestra vida no está separada en lo que vivimos dentro de la iglesia o lo que vivimos fuera de la iglesia. Aquí se nos muestra la decisión que tomó Moisés, dejando todo lo que significaba para él dejar Egipto. Los placeres, el poder, la fama, las riquezas. Él lo tuvo en menos por asumir el llamado de Dios. Hermano, no hay decisiones a las cuales en las cuales tengamos o debamos o queramos dejar a Dios de lado. No podemos considerar a Dios para algunas cosas y para otras no. Para esto sí le consulto a Dios. No, esto no. Esto lo hago a mi manera. Toda nuestra toma de decisiones deben ser en base a metas espirituales. Toda nuestra vida, todo lo que hagamos, es espiritual. Si somos hijos de Dios, así debe ser. Proverbios 3 dice así, y fue parte de la lectura que tuvieron mis hermanas. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Cuando tomamos decisiones, y yo creo que en esto, hermanos, hemos caído muchas veces, no debe ser en base a cuánto yo sé. No debe ser en base a mi expertise. No seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Cuántas veces hemos dicho, es mi vida, yo decido, yo hago lo que quiero, porque es mi vida? Tal vez muchos de nosotros en algún momento hemos dicho cosas como esta. O no hemos sabido más inteligentes que otros. Y creemos estar más capacitados que tal o cual para tomar tal o cual decisión. Pero aquí el hombre sabio nos dice, no te apoyes en tu propia inteligencia. No seas sabio en tu propia opinión.
Mateo 7 nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia y vinieron torrentes, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no se derrumbó, porque se había fundado sobre la roca. Nuestras decisiones deben ser basadas en la palabra de Dios. Es la única manera, hermanos y amigos, de que cuando vengan los vientos, nuestra casa se mantenga firme. ¿Cuántas veces hemos tomado decisiones que después nos hemos tenido que lamentar? Cuando pudimos haberlo evitado, cuando solo bastaba ir a las plantas de Dios y buscar de Él la ayuda y la dirección. Son solamente algunos pasajes, mis hermanos, que yo les he traído, pero en la Biblia encontramos tanto. Encontramos tantas enseñanzas. Es tan fácil escuchar esta frase, es que a mí nadie me enseñó. Es que nadie nos enseñó a ser padres. Se escucha muchas veces decir. Y claro que sí, en la Biblia hay muchas cosas que no se nos enseña. No se nos enseña, no sé cómo aliviarle el cólico a nuestros hijos cuando son bebés. Pero la Biblia sí nos enseña a instruir a nuestros hijos durante su crecimiento. Durante su crecimiento, durante su desarrollo. La palabra sí nos dice cómo debemos educarlos, cómo debemos criarlos. Es que en la palabra de Dios encontramos tanto, hermano. Encontramos tantas enseñanzas, tantas formas de cómo conducir nuestra vida. Hoy día hemos hablado de las decisiones y con esto estoy terminando. ¿A quién recurrir en primer lugar? Saber que Dios desea lo mejor para nosotros. Buscar hacer su voluntad. Que no hay áreas privadas en nosotros en las cuales no se las entreguemos a Dios. Decisiones. Decisiones que tomamos todos los días. Y todas son espirituales, porque somos hijos de Dios. Todo redunda en cosas espirituales, porque afectan mi vida. La decisión que yo tome va a afectar mi vida, y mi vida le pertenece a Dios. ¿Podré yo dejarle cosas a Dios, dejar a Dios a un lado de ciertas áreas de mi vida? Decisiones. Que si confesares con tu boca, y con esto comienzo a terminar, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esta es, mi querido amigo, y esto es para ti, amigo, amiga que nos escuchas, la decisión más importante para el hombre y para la mujer es esta. Si tú decides o no seguir a Jesús y confesarle con tus labios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, querido amigo, amiga, tú que nos escuchas? ¿Hasta cuándo vas a seguir postergando esta decisión? La decisión más importante de tu vida. Si dejar que Jesús habite en tu corazón y sea el dueño de tu vida. No lo olvides y no sigas postergando la decisión más importante. Y para nosotros, que somos hijos de Dios, que ya le pertenecemos a Él, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a seguir conduciendo nuestra vida? Que no es nuestra, es de Dios. Hermanos, nuestras acciones
nuestros pensamientos. Es más, incluso nuestras emociones son precedidas por una decisión. Yo decido hacer tal o cual cosa. Yo decido albergar en mi corazón tal o cual pensamiento. Yo decido dar lugar a tal o cual emoción. ¿Cómo vamos a seguir decidiendo? Estamos enfrentados todos los días, hermanos, a decisiones. Mi hermana Ruth mencionaba en su oración los tiempos que estamos viviendo como país. Como país estamos tomando decisiones importantes. Usted y yo como ciudadanos estamos tomando decisiones importantes. Busquemos a Dios. Para quienes son padres y tienen hijos aún en formación, ¿están decidiendo cómo van a educar a sus hijos? Si han decidido educarlos bajo el temor de Dios, yo les digo que esa decisión va a tener que ir acompañada de acciones. Igual como Abigail. Abigail decidió hacer algo, pero hizo varias cosas a continuación. Muchas veces, hermanos, nuestras decisiones nos van a tener que llevar a tomar otras acciones. ¿Qué vamos a permitir que entre a nuestra casa? ¿De qué conversaciones vamos a ser parte? ¿Qué vamos a permitir que nuestros hijos pequeños vean en la televisión? Para nuestros jóvenes que están pensando en su futuro, sus estudios, sus carreras, con quién van a unir sus vidas en matrimonio. Decisiones que no podemos tomar solos. Decisiones que no podemos tomar a la ligera. Decisiones que no podemos tomar apoyados en nuestro supuesto entendimiento. Busquemos a Dios. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Seremos como Abigail, una mujer de buen entendimiento, inteligente, sensata? ¿O vamos a actuar como Nabal? Y miren los sinónimos de insensato: necio, inconsciente, irresponsable, tonto. Son sinónimos del diccionario por si acaso, para insensato. ¿Cómo vamos a actuar, hermano? Tenemos la palabra, no nos olvidemos de esto. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo van a ser nuestras decisiones? Hay decisiones sí que nos afectarán solamente a nosotros, sí. Hay decisiones que habrán de tomarse como matrimonio, sí. Hay decisiones que tienen que tomarse como familia, sí. Pero ahí debe estar Dios. Porque toda decisión trae consecuencias, sean estas buenas o sean malas. Abigail evitó dos grandes males. Evitó que ella y toda su casa murieran, y evitó, y que incluso David se lo agradece, evitó que David derramara sangre en un acto de venganza, producto cierto de la rabia que se apoderó de David en ese momento. Y David se lo agradece. Gracias, le dice, porque evitaste que yo derramara sangre. Una sola situación y hubieron dos decisiones. Y pueden buscar en sus casas, no se los voy a decir, pueden buscar en sus casas cuál fue el fin de Nabal. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, gracias, gracias Dios. No hay nada de nuestra vida, Señor, de lo cual tú no te preocupes. Tu palabra, Señor, recién lo leíamos, que para los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien.
Pero ayúdanos, Señor, para poder ser como Abigail, como esta mujer, Señor, de buen entendimiento, inteligente, sensata. Podemos serlo, Señor, si nos dejamos realmente guiar por ti y por tu palabra, Señor. Si lo hiciéramos siempre, Señor, no tendríamos que lamentarnos a veces de nuestras malas decisiones. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder escudriñar tu escritura y a poder dejarnos guiar por ti, por tu Santo Espíritu. Perdona todas esas veces en que nos hemos creído sabios y hemos tomado bajo nuestra propia responsabilidad decisiones no guiadas por ti. Perdónanos, Señor, y ayúdanos para poder enmendar esto. Y para quien aún no ha decidido lo más importante de su vida, no lo sigas postergando. Es el tiempo de que decidas seguir a Cristo. Y si lo decides, esto tiene que ser con todo, no a medias. Ayúdanos, Señor. Muchas gracias por tu palabra, porque en ella encontramos la forma en que debemos conducirnos. Como dice tu palabra en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.